cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante. Aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Yo ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Cambia todo cambia. Bueno, vamos a esperar que se vayan agregando la gente. Repórtenme cómo está la señal. Repórtenme cómo está el sonido. ¿Cuántos tienen reportados? Porque yo tengo más gente reportada en los comentarios. Entonces vamos a tener un video un poquito complicado. Y complicado por el tema. Porque en cuanto dije que iba a hablar de los chamorros, surgieron un montón de posiciones, hasta del viejo marxismo. Posiciones anacrónicas que ya están superadas a estas alturas del tiempo. Ya aquí ya tenemos que ir ubicándonos en el siglo XXI. Y hay gente que no se da cuenta que han pasado 23 años casi del siglo XXI. Así es que espero que me digan cuántos tienen reportados. Saludos a Marlon Powell, a Javier Guillén, a Gustavo Adolfo, a Sergio Wilfredo, a Darwin,
a Miguel Antonio, Antonio Isaguirre, Juan Carlos Martínez. ¿Qué pasó, Dientón? Va a ser un video complicado. Un video complicado porque vamos a hablar de los chamorros. Pero no de los chamorros haciendo apología de lucha de clases y eso, sino de realidades. De realidades, Miguel Antonio, bienvenido, Antonio Isaguirre, pero que a veces no entendemos de que estamos en siglos diferentes, en tiempos diferentes, y ahí vamos a hablar también de ciertos niveles de lucha. Ahí están anunciados los 5 o 6 temas que vamos a hablar hoy, que le llamó la atención a un montón de gente, pero díganme cuántos tienen ustedes reportados de que están conectados en este momento. Repórtenme la señal y el sonido. Como vamos a hablar de esos temas, también en nuestro avance histórico vamos a tener que hablar de muchas cosas, de que a lo mejor a algunos no les gustan y a otros sí. Muchos son dados a hablar de pobres y ricos, guiados por el discurso de la dictadura. Y otros son dados a hablar de democracia, pero no soportan el pensamiento de otros. Neftalí, bienvenido. Entonces, hablan de lucha de clase y viven como ricos. Otros hablan de democracia y no soportan al que piensa diferente. Vamos a hablar de todo eso. Yo sé que no me están reportando la cantidad, pero yo les pido, por favor, repórtenme cómo está la señal, repórtenme cómo está la cantidad de gente que nos está viendo. Omar Espinal Espinosa, bienvenido. Natalia Arroyo, bienvenido. Y repórtenme el sonido, ¿verdad? Ya hasta me voy a abrochar aquí para que no verme tan panzón. Bueno, ya saben que aquí, ¿verdad? No se abotonan los 2 botones, ¿verdad? El saco. Se abotona solo el de arriba. Pero bueno, no, estamos panzones ya. Repórtenme cuántos tienen reportado. Entonces cuántos tienen conectados según ustedes, pero por favor repórtenmelo. Miro que nadie me contesta. Como vamos a hablar de ricos y pobres, pues vamos a poner una canción que nos ha hecho a nosotros a reaccionar y que ya la lucha de clases quedó atrás. Y por favor, repórtenme. 12. Ok, en tu celular, en el mío tengo 5. Pero va a estar complicadito. Y hay mucha gente que hasta me pidió que no hables de eso, Chino, porque eso causa división. Otro, comenzamos, dale, Chino, que los chamorros pactistas, que los chamorros zancudos. Ya, entonces va a ser un programa complicado. Pero hay que hablar de eso. Hay que hablar de esas realidades, como hay que hablar de cómo algunos sandinistas ilusos son utilizados y como otros sandinistas se han retirado del danielismo y siguen siendo sandinistas en base a principios históricos que yo los tengo todavía, pero que lo he manifestado, que esos principios de igualdad, de defender al más débil, no están
en el sandinismo como historia, pero que están en la Biblia. Hasta Pablo, ya lo he explicado varias veces. Este Javier Guillén ya sabe que yo comienzo después de 20. Un abrazo, Javier Guillén. Pero espero, ya saben que mis fuentes tienen que ser 3. ¿Cuántos tienen reportados que me están viendo? Antes de comenzar, hoy no voy a tocar el himno nacional. No, yo no lo toco. Hoy no voy a poner el himno nacional porque vamos a hablar de distintas cosas, aunque el objetivo es la unidad, pero si ustedes me lo piden, lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos les aparecen reportados? Por favor, coméntenme cuántos les aparecen reportados para poder comenzar. Y como esto es una lucha sin cuartel contra la dictadura, y como hemos tratado o he tratado de que esto no tenga color ideológico, voy a poner una canción que no tiene color ideológico porque es un poema, creo que de Machado, ¿no? Para mientras me reportan cuántos tienen reportados ahí que nos están viendo. No sé qué pasa, pues, porque ¿cuántos tienen reportados? Ay, ya está tía, toda tachuela, toda mostacilla, toda la tachuela, reportame cuántos tenés que nos están viendo reportados en tu teléfono, en tu dispositivo, para poder comenzar. Pasar haciendo camino sobre la mar. Repórtenme, ¿cuántos tienen? La tachuela, por favor. Reportame cuántos tenés que nos están viendo. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul.
azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, no estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Todos Somos Nicaragua, les habla el chino Enoch, tocando donde se debe tocar, diciendo lo que nosotros creemos que son verdades. Pero como hemos aprendido, porque es difícil aprenderlo, a ser democráticos, se los dejamos ir a las otras personas para que lo analicen de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a lo que piensan, y de eso se trata, de la tolerancia. No me han querido reportar cuántos tienen conectados. Repórtenme, por favor, cuántos tienen conectados. Yo, de acuerdo a los comentarios y lo que tengo aquí, tengo más de 20, pero aquí solo se me reportan 5 porque tengo ese problema. Así que, por favor, repórtenme cuántos tienen conectados. Pues el día de hoy planteé varios temas que son bastante complicados. Cuando hablamos de la familia Chamorro, y planteé los chamorros buenos y malos, porque hay chamorros buenos y hay chamorros malos y hay chamorros regulares. Igual que hay liberales de tiempos de Somoza, buenos, malos y regulares. Igual hay sandinistas, buenos, malos y regulares. Yo pienso que la mayoría está entre los buenos porque ya no son danielistas. Lo que no me he encontrado es danielistas buenos. Me he encontrado danielistas regulares. Y cuando digo regulares, es porque hay muchos que no son malos, pero que se dejan manipular,
que se manejan manipuladamente porque tienen miedo a hablar, porque ya están viejos igual que yo, porque sus hijos, sus nietos tienen trabajo y tienen miedo que los corran. Esa es falta de carácter, lo cual no los hace malos, pero tampoco los hace buenos, los dejan regulares porque tienen miedo. Para ser bueno hay que perder el miedo y hay que denunciar a la dictadura. Hay que ponerse en contra de la dictadura. Y qué interesante es encontrar que los que más huevos tienen en el enfrentamiento contra la dictadura son los que una vez fueron sandinistas, danielistas, y que hoy o son sandinistas o dejaron de serlo, pero no son danielistas. Y la gran mayoría de los que dicen no ser danielistas se esconden en grupos de WhatsApp, se esconden y no son capaces de expresarse públicamente para que se oiga su voz de protesta contra el chayo orteguismo. Entonces, para seguir, bueno, tenemos temas importantes, ¿no? Y temas que me hicieron que hasta me llegaran amenazas. Amenazas. Porque hay chamorros de chamorros, y como dije, que uno de los temas va a ser chamorros buenos y chamorros malos, y que uno de los temas va a ser que la seguridad del Estado está metida en todo. Entonces, tened cuidado, chino, gente que nunca me había hablado, ese tema de chiva, chino, tened cuidado, son amenazas escondidas, disimuladas. El chino no se raja, ni me voy a rajar nunca. Así es que ya, hasta ahorita va entrando. Te saludé desde que comencé. Un saludo a Taolamba, Marlon Powell, Yogi Gómez. Un abrazo, Walter Arao, Edgar Orochena, Javier Arce, Tuanguel Tachuela. Repórtenme cuántos tienen conectados, porque a mí no se me da la dicha de saber cuántos tengo conectados. Entonces, la situación va a estar, para cualquiera que vaya a exponer la situación de los chamorros, complicada. El sandinismo tiene una formación que se la dieron en rechazo a todo aquel que tenía dinero, una posición económicamente estable, inclusive a la clase media que se pudo haber desarrollado estudiando, y eran Cruz, eran Martínez, eran Pérez, que al final venían siendo empleados de los más poderosos, sean opositores o fuesen somocistas, y desde el 2006 para atrás fuesen antisandinistas. Pero quien más ha aprovechado estas situaciones ha sido el danielismo. Y se lo voy a explicar, pero voy a pedirles de nuevo, por favor, que me reporten cuántos tienen conectados según ustedes. Porque a mí no se me reporta, ya ustedes lo saben. Vamos a hacer un programa complicado, muy complicado, porque vamos a hablar de una familia que es histórica en Nicaragua. Pero no es para acabarlo, es para analizar realidades
Y por eso puse, los chamorros están divididos entre los buenos y los malos. Hay chamorros buenos, hay chamorros malos, hay chamorros regulares. Que ahora tenemos un sector grande dentro de la oposición, Aniel, eso no puede negar realidades históricas. Lete Roja, Walter, Yogi, Sancho, bienvenido. Walter Salgado, Vitaly Petrovich, ¿me pueden reportar cuántos tienen ustedes conectados al programa en estos momentos? Ángel, estuvimos hablando algo acerca de eso, creo ahora con el clandestino. El programa es un poquito, para mí es un poquito pesado, porque tengo 3 chamorros de los más conocidos que estuvieron presos conmigo, que sufrieron los vejámenes de la cárcel danielista y que para mí son de respeto, pero son su familia. Y hablar de esto es complicado. Entonces quiere decir de que sí, nos están boicoteando la transmisión porque estoy seguro que no tenemos esa cantidad de personas. Y estoy seguro por muchas razones. Yo sé que nos están viendo una vez. O sea, la mayoría de la gente que a mí me mira está en Nicaragua y me mira con una figura de incógnito que nunca aparece ahí, pero me está viendo porque mis videos son públicos y solo aparecen los amigos. Eso significa que no tengo muchos amigos. Así que síganme reportando cuántos tiene. Entonces, como vamos a hablar de una familia, Capitana Juana Galo, bienvenido. Otros tienen 30 y pico. Revisen bien sus teléfonos. Como vamos a hablar de una familia que ha sido de la historia en Nicaragua y que ha vivido bien, cómodamente, que han sido poderosos económicamente hablando. Marlon Fajardo, bienvenido. Pues, y como hemos superado esas etapas de ricos y pobres, de luchas y clases y de toda la basura ideológica que nos llenaron, en el caso mío, desde antes de los años que se conocieron como revolucionarios. Entonces, no voy a caer en ese juego. Entonces, vamos a entrarle. Y primero, hay que decir de que el sandinismo que nosotros aprendimos de una u otra manera fue distorsionada, hablando de los que participamos en ese sandinismo. El sandinismo que nosotros aprendimos fue un sandinismo que no tenía nada de sandinismo. Aprendimos un sandinismo que se cobijaba de marxismo y era más marxismo que sandinismo. Cuando yo entro
a estudiar a Sandino de manera más concienzuda después que despierto de la manipulación que hicieron a mi cerebro, a mi mente, no en los años 80 nada más, antes. Me doy cuenta de que me metieron algo que no es sandinismo. Pero como venía de la pobreza extrema de vivir en casa con piso de tierra, que lo que teníamos era 4 sillas con un arco redondo de hierro con junco, ese era lo máximo, donde Somoza llegó a mi casa. Y les voy a contar más adelante esa historia. Por ahí estuvo hermano mío que nació en ese año. Entonces, nos metieron algo que no era sandinismo. Y tergiversaron la posición de Sandino con marxismo-leninismo y nos metieron cualquier cosa y exacerbaron nuestro sentimiento de pobres en contra de el que tenía una posición más cómoda, llámese ricos. Cuando en el tiempo que yo nací, los abuelos, los bisabuelos de esos que les decían ricos, por X o Y razón, ya eran ricos y no tenían culpa de haber nacido en esas condiciones de más ventaja económica social que la nuestra. Entonces, el haber nacido en pobreza extrema te hacía, y hoy lo puedo decir, víctima del mensaje que había mandado a regar por el mundo la Unión Soviética con el estalinismo, ni siquiera con el leninismo, porque a Lenin lo tienen como el hombre que llevó a la práctica el marxismo, pero el propio Lenin casi fue asesinado por Stalin para poder establecer una línea anti-Occidente, anti-Estados Unidos, y que después llegó Nikita Khrushchev, después Leonid Brezhnev, de Brezhnev llegó Chernenko, después de Chernenko llegó Gorbachev con la perestroika. Pero antes de Gorbachev, de 1917 para acá, se vino estableciendo una supuesta lucha entre el régimen de los soviets contra el capitalismo, aún cuando Stalin asesinó millones de sus partidarios o los mandó a la Siberia por no compartir el sistema que se venía estableciendo en la Unión Soviética y que con una campaña mediática en aquellos tiempos se establecía como el régimen de los pobres, y ahí se copia Cuba, de ahí se copia Farabundo Martí, que muere en el año 1932 en El Salvador, pero que a finales de los años 30, que está la lucha de Sandino, viene a Nicaragua con esas ideas comunistoides, sovietizantes, y que Sandino se ve en la obligación de expulsarlo del ejército defensor de la soberanía nacional, porque Sandino no promulgaba ni ideas marxistas ni ideas comunistas, que es lo que a finales de los años 50 se pervierten y te venden como sandinismo, cuando lo que te estaban metiendo era marxismo.
Entonces, es de esa manera que tenemos que analizar la posición de los chamorros, donde hay buenos, regulares y malos. La posición del somocismo, donde hay buenos, regulares y malos. Y la posición del sandinismo, que se pervierte en marxismo-leninismo y te llega a una perversión mayor después de los 90, que se llama danielismo. Yo también le he llamado el chayo orteguismo. Y pretenden, en una trasnochada y anacrónica lucha de clases, hoy en día convertir esto en una lucha antiimperialista contra el imperialismo norteamericano, que supuestamente es el que apoya y promueve la burguesía de Nicaragua, contra los pobres de Nicaragua representados por el danielismo, lo cual es una gran mentira. Repórtenme, por favor, cuántos tienen, según sus dispositivos, tienen conectados, porque el mío no me lo puede reportar o no me lo reporten. Los chocollos que se oyen al fondo. Sí, lo que pasa es que está comenzando el otoño, ya el verano terminó el mes pasado, pero como aquí es California, todavía hay algo caliente y los chocollos están meneándose. Es normal en California. Entonces, en ese pleito de ricos y pobres que nos han engañado el sandinismo, el sovietismo y el cubanismo, que hay que hablar de los chamorros, del somocismo y del danielismo. Alguna gente hasta me amenazó porque iba a hablar de los chamorros. Otros me amenazaron porque iba a hablar del somocismo, ya no digamos el del danielismo, que son los más criminales. Javier Arce, bienvenido. Sí, esos chocollos los vas a pasar oyendo buen rato, porque estoy casi debajo de un palo, y que debieran ya no irse. En la zona más al norte ya no se oyen, ya está el frío violento, ya hasta caído nieve en algunos lugares de aquí de Estados Unidos. Entonces, esa situación de ricos y pobres es más bien la que nos llevó a un atraso tan grande, pero tan grande, que hasta agarramos la teoría marxista-leninista, donde se establece que el sector más retrógrado es el campesino, porque la propiedad privada está en contra del marxismo, entra en contra de la teoría revolucionaria marxista-leninista, y que la propiedad privada es el mal de toda sociedad, cuando la propiedad privada es la que te permite tener una familia, desarrollarla en cualquier sociedad. Pero hasta combaten la familia. La familia hasta la ponen como una costumbre burguesa, porque acarrea tradiciones y un montón de cosas, y tiene que desaparecerse la familia. Y eso es parte de la teoría marxista-leninista. Entonces, como hoy voy a hablar de los chamorros, y voy a hablar de la manipulación que un sector que se dice somocista o contra o antisandinista hace de los chamorros, y que pretende seguir manteniendo
la estructura mental del danielismo, de que ese danielismo representa a los pobres cuando hoy son los máximos millonarios de Nicaragua. Entonces, por eso yo escogí una canción, y ahí me disculpan, no es que sea ahí, como dijo alguien, pero que son realidades y espero que la tomen a bien. Julio Iglesias, que lo atacamos como burgués en la revolución sandinista. Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual. No importa su ideal. No tengo edad ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar. Entre bohemia y burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es Julio roja Iglesias. no rosa, que es su color natural. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual. No importa su ideal. Voy más allá de la mano de mi soledad, compañero del viento que me ha de llevar. Busco una tierra y un mar, de un lugar donde el viento se cambie al llegar, donde no haya mejor ni peor sino igual. No importa su ideal. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor sino igual. No importa su Ideal. ¿Saben cómo se llama eso que cantó Julio Iglesias? Democracia. ¿Saben qué me enseñaron a mí después que triunfamos, después que fui guerrillero y llegamos al poder en el 79? A odiar a Julio Iglesias.
El problema es que no hemos logrado superar el Somoza que llevamos dentro, el chamorro antiguo que llevamos dentro, el Daniel Ortega que llevamos dentro. Es decir, no hemos logrado superar el caudillo que llevamos dentro. Y no estamos preocupados en crear una sociedad con instituciones fuertes, sino que estamos preocupados por crear una sociedad a nuestra medida, con un líder a nuestra medida, que piense igual que nosotros o que cumplan nuestros caprichos políticos. No hemos logrado entender que un gobierno es el gobierno de una sociedad, no de un grupo político, no de un grupo mafioso que existió en el somocismo y antes del somocismo, que existe en el danielismo y que algunos llamados opositores quisiesen o quieren, alcanzar ese poder para ajustar el Estado a su medida política o ideológica. Es ahí donde en el tiempo que tengo de estar en Estados Unidos, 8 meses y días, he entendido más todavía lo que yo creía antes sin saber, y te lo digo honestamente, sin saber que eso era democracia. Y de repente, lo que tenemos en algunos luchadores, entre comillas, contra el danielismo, contra el chayorteísmo, es un Danielito en potencia, es un Somocita en potencia y es un Emilianito Chamorro en potencia. Dentro de esos 3 sistemas, del chamorrismo a ultranza, del somocismo a ultranza y dentro del danielismo a ultranza y hoy, que es lo mismo, nos encontramos coincidencias entre los que apoyan esa idea de esos 3 sistemas y que hoy en día algunos lo pretenden instaurar como una alternativa al sistema presente. Te encontrás uno que no son ni el 2%, cuidado menos, que el somocismo es mejor. Te encontrás otros que los conservadores fueron mejores. Y te encontrás otros que el danielismo es lo máximo. Y nos encontramos otros que es más del 90%, que creemos que todo eso debe desaparecer por democracia. Ah, no, pero hay unos que creen que la democracia es de derecha. Hay otros que creen que la democracia es de izquierda. Y hay otros que creen que la democracia es familiar. Llámese somocista, o llámese chamorrista, o llámense danielista, porque ninguno de los 3 sistemas chamorristas, somocistas o danielistas
tenían en realidad un tinte político ni ideológico, simplemente tenían un tinte de ejercer el poder. Y es así de que se fue cargando con estigmas de los chamorros, que significan conservadurismo, de los somocistas, que significan liberalismo, y de los danielistas, que significan sandinismo. La verdad que todas esas tres posiciones contra otras tres posiciones, ni el sandinismo versus danielismo, ni el conservadurismo versus chamorrismo, ni el liberalismo versus somocismo son iguales. Las tres dictaduras, la dictadura conservadora, la dictadura somocista y la dictadura danielista. A lo mejor algunos se están decepcionando de mí porque tanto somocistas como danielistas esperaban que yo viniera en un ataque inmisericorde contra los chamorros. Varios que dicen compartir mis ideas o que han renunciado a la ideología se comunicaron conmigo diciéndome: los chamorros zancudos, los chamorros hijueputa, otro sector que los somocistas hijueputa y otro sector que los danielistas hijueputa, y a todos los identificaron como conservadores, como liberales y como sandinistas. Y es ahí la más grande equivocación. Ni la mayoría liberal era somocista, ni la mayoría conservadora era chamorrista, ni la mayoría sandinista es danielista. Cuando no seamos capaces de entender de que esas son las posiciones que promueven los dictadores para hacer que un sector apoye al chamorrismo conservador o apoye al liberalismo somocista o apoye al sandinismo supuestamente danielista, vamos a seguir en un pleito de perros y gatos. Hay sandinistas verdaderos, que son la mayoría, que no apoyan a Daniel, y hay danielistas que son más hijueputas que los hijos de la chela de la planta. En Estelí, pregunten quién era. Y hay somocistas que ya están desapareciendo. Ya no existe vivo ni el 15% de los somocistas que viven en ese tiempo, ni los chamorristas que vivieron el tiempo de los chamorros. Muchos a lo mejor están decepcionados porque creían con el chamorro que llevamos dentro, con el Daniel Ortega que llevamos dentro y con el Somoza que llevamos dentro, es decir, con el caudillismo que llevamos dentro, que el chino iba a venir aquí a plantear un pleito que nos dividiera más entre conservadores liberales contra y sandinistas. Cuando digo contra, al final se identifican los de Miami, entre comillas, con el somocismo.
Pero yo me pregunto, aquí habíamos presos que surgimos del sandinismo. Aquí habíamos presos que surgieron del somocismo y el liberalismo. Y habían presos que surgieron del conservadurismo. Habíamos presos chamorros. Habíamos presos San Cruz, palmados como el chino. Y habíamos presos Caldera, Pela, Palé, liberales. Y cuando nos vamos al tiempo de hoy, a los que se dicen representantes de los pobres, te encontrás dentro del danielismo una cúpula que no es ni siquiera el 1% del danielismo, que son más millonarios que los somocistas y los conservadores que dijeron combatir. Yo conozco sandinistas honestos en su mayoría. Conozco liberales honestos en su mayoría. Conozco conservadores honestos en su mayoría. Pero hay algunos que esconden su verdadero sentimiento y no se dan cuenta que tienen posiciones anacrónicas y se enfrentan al conservadurismo y al liberalismo somocista o agüerista de antes de los 70. Y esos mismos se enfrentan a un sandinismo que no existe, que es el danielismo. Y todos se quieren convertir en el pequeño caudillo que cada uno lleva dentro de sí mismo. Y todos quieren vengarse uno de los otros. Y ahí es donde se tiene que tener el huevo o los huevos de asumir posiciones democráticas y ponerte a la altura de los tiempos y entender que ese danielismo anacrónico con una posición anacrónica de lucha de clases contra chamorros y somozas o al revés está fuera de tiempo. Si aquí los únicos que han quedado como familia para poderlos convertir, que son peores que los chamorros de antaño y el somocismo del siglo XX, es la familia Ortega Murillo y su camarilla. Y ahí es donde tenemos que entender que hay que superar esas etapas del caudillismo y el somocita y el Emilianito Chamorro y el Danielito que todos llevamos dentro para querer imponer o imponerme yo sobre los otros. Por eso es que he asumido, y discúlpenme porque vamos a entrar a cosas más fuertes, y la voy a poner de nuevo, esa canción. Televisión nos está contemplando desde su hogar, rodeado de su familia, Victorino Aristi,
porque aprovechando que María de los Guardias, nuestra canción, la había grabado Maciel, y anteriormente no tenemos que a estas alturas del campeonato ni estar contra los ricos ni estar contra los pobres. Lo que hay que estar es contra la pobreza. Pero ¿cómo vamos a venir a apoyar regímenes que los que hacen es convertirte en más pobre? Y la segunda parte de lo que traigo hoy en día tiene que ver con ese tipo de posiciones. Por eso oigamos nuevamente a Julio Iglesias, porque tengo que ir al baño, ya saben mi problema de vejiga. Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar. Voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar. Entre bohemia y burguesa, mi sangre se queja, nadie la quiere escuchar. Y aunque se diga otra cosa, es roja y no rosa, que es su color natural. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. Voy más allá de la mano de mi soledad, compañero del viento que me ha de llevar. Busco una tierra y un mar, de un lugar donde el viento se Doctor Oscar Antonio Bonilla, bienvenido. Oscar Medina, bienvenido. Ángel Clandestino, Llorán, Pastor Mario Maya, mi respeto para siempre. Llorán, Silvio, Javi. viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual. No importa su ideal. Entonces, yo, en lo personal,
Y no quiero hablar la política del yo, que yo soy huevón, yo soy el más búfalo. Porque no lo voy a hacer. Porque muchas veces me cagué en combate. Ah, bueno. Que no salí corriendo es otra cosa, pero que tenía un miedo terrible, pero el miedo que se controla a través de las ideas y te permitía enfrentarte. Entonces, ahí voy a leer a Ángel Clandestino. Fíjense bien. Dice Ángel Clandestino: en todos los tiempos han habido personas privilegiadas desde el tiempo de la colonia hasta el tiempo actual. Siempre ha sido un solo rebaño disfrazado de sociedad donde el que tiene el poder económico y de las armas se impone. Le permite establecer un sistema. A lo mejor no esté alejado de la verdad. El problema es cuando nosotros asumimos eso como una posición ideológica de ricos y pobres. Y es precisamente que las posiciones marxistas-leninistas vinieron a pervertir las necesidades, como se dicen en el término de izquierda, populares, y a enfrentarnos en una lucha de clases donde los que dirigen esa lucha de clase son cada vez más ricos, y en el mal llamado socialismo que existió era un capitalismo de Estado donde los dirigentes vivían como millonarios, como magnates. Vayan a ver a los Castro, vayan a ver a Díaz-Canel, vayan a ver a los generales cubanos si viven como pobres. O vayan a ver la mafia rusa que se declara de que no es comunista ni socialista, si viven como millonarios o viven como pobres, viven como multimillonarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se tiene que dar es una sociedad como en Estados Unidos, que es una sociedad de oportunidades. Ah, bueno, que hay millonarios, que hay esto, que es lo otro, sí. Pero ustedes no se han fijado que el 60-70% de la gente, bienvenido José Medrano, Adrián Oliva, doctor Bonilla, Oscar Medina, ¿qué pasó, Medina? Teniente Coronel Ernesto Álvaro Pineda, Javi Arce, Silvio Quesada, ¿qué pasó, hermano? Amílcar Benavides Cárcamo, ¿qué pasó, Catracho? María Alexandra Lira López. Entonces, la lucha de clases ha sido una gran mentira. La lucha de clases es la que concentra. Bueno, te dice que la burguesía concentra, o la oligarquía, porque a veces yo oía un tal Charlie Noticias, cualquier mierda habla. El ejército es la nueva oligarquía. Vayan a leer el término oligarquía, que es el poder de pocas familias. Pero el chancho es chancho y en los sábados se destaza. Y de repente te encontrás que están luchando contra el danielismo, pero te manifestás contra los chamorros, porque los chamorros históricamente son oligarquía. Y no superás tu mentalidad de que, siempre lo he dicho, un abrazo, primo, José Francisco García, Adrián, bienvenido, José Medrano. Y yo me pregunto, ¿y por qué yo creo que no voy a pasar de aquí, esto tiene para 3 videos, hablé como cubano, de Miami. Yo me pregunto,
Los Chamorros, alguien que estimo mucho, que aquí está, lo estimo mucho porque me sigue desde hace mucho tiempo y además tiene razón en muchas cosas, pero ideológicamente no ha podido superar la etapa de las paralelas históricas para decir, los Chamorros son zancudos. A ver, los zancudos, ¿quiénes? El zancudo más grande que conoció o se ha conocido en la historia de los Chamorros fue Emiliano Chamorro y Agüero Rocha, Fernando Agüero. Que llevó a aquello que se llamó el Cupiacumi. Yo me acuerdo en 66-67 el programa de Mincho Colorado y Juan Calandraca, creo que se llamaba, sobre el Cupiacumi. 66-67. Y después del 69, lo que pasó en el Gran Hotel y eso. Pero Pedro Joaquín Chamorro rompe con el zancudismo y rompe con el agüerismo, que es lo que había en los conservadores, y forma UDEL, Unión Democrática de Liberación, de tinte conservadora, está bien, pero gringa, sí. Yo me acuerdo que Pedro Joaquín no quiso ser el número 13. Hablando de los 12. Pero yo me acuerdo también que Pedro Joaquín no negoció con Somoza, ni hizo Cupiacumi con Somoza, ni se hizo zancudo de Somoza. Ah, bueno, porque tenía reales y leo que a Somoza le interesaba que vos tuvieras o no tuvieras reales. Si estabas contra él, Somoza te pasaba llevando. Igual que Daniel Ortega te pasa arrasando, tengas o no tengas reales. ¿A cuántos de los que llamábamos burgueses, o sea, de los que tenían posición económica amplia, no les ha quitado sus propiedades Ortega, un cachimbo? Igual hizo Somoza, que no se acuerdan que Somoza le quitó el capital y las propiedades a los alemanes que vivían en Nicaragua antes de Hitler, con el cuento del hitlerismo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, no seamos pendejos, hombre. Entonces, venir aquí, dentro de los chamorros, existieron gente ligada al sandinismo en la lucha contra Somoza. Ah, bueno, porque mataron a Pedro Joaquín. No, varios estaban ligados antes de que mataran a Pedro Joaquín. Ejemplo, Carlos Fernando. O Peche Chamorro. Exacto. La Claudia, que yo mantengo contacto con Tito, su hijo, el único hijo que tiene la Claudia, vive en Canadá. La Claudia Chamorro, que era la novia de Carlos Agüero. ¿O acaso Roger Crancho, que así llamaba el estadio antes del 70, somocista por antonomasia, no era el papá de la Marta Crancho, liberada en el asalto al Palacio y que venía desde antes del terremoto luchando clandestinamente contra Somoza? ¿O que acaso Hislop Coronel, no mayor, no tenía hijos o familiares sandinistas? El mismo Hugo Torres tenía un tío que se llama Hugo Torres, que era coronel. ¿O es que acaso el mismo Carlos Fonseca, que creó el sandinismo contra el somocismo, no era hijo del administrador de los bienes de Somoza, Fausto Amador, padre de Cairo Amador?
Hoy, magistrado del Consejo Supremo Electoral del Danielismo. Entonces, vos no podés medir a las personas por el apellido, porque cuando vos comenzás a ver, aquí estoy de saco, miren, ¿ves? De saco, y me encanta el saco, fíjense. Primero porque hace frío, ¿verdad? Por aquí. Pero segundo, que no me miraban en mis juicios en Nicaragua, en el caso Fariña, en la Operación Muralla de Dios, en la Operación Sur, de saco y corbata, no jodan. O no miran que el pendejo de Laureano y el pendejo de Pitipuá van de saco y corbata a las reuniones internacionales, y cuando reciben a los rusos o van a Rusia o China van de saco y corbata. No sean coprófagos, como dice Luis Galeano, que quiere decir come mierda. Es pura pendejada. Ese malentendido socialismo o malentendido danielismo te empuja a que todos sean iguales. Pero que sean iguales, ¿quiénes? Los pendejos a los que manda. Que todos sean pobres hechos mierda. Pero su grupito multimillonario. Es igualdad, es solo para la majada. Es igualdad, es solo para los pendejos que siguen a Daniel. Pero para la pandilla, para los cómplices de Daniel, es una mentira, porque esa pandilla o esa familia son multimillonarios. Entonces, no quieran venir aquí a dividir a la oposición de ricos y pobres, de sacos y corbatas. A mí sí me gusta el saco, me encanta. Y había caído en el juego, ustedes saben cuánto tiempo pasé haciendo videos de saco y corbata, y de repente caí en el juego y me comencé a vestir hasta como por diosero, cuando ustedes mismos, los seguidores de este programa, me regalaron 5 trajes. Me tocó irlos a recibir a JCPenney, bueno, a varias empresas de aquí de Estados Unidos, donde ustedes mismos me mandaron estos sacos y el traje completo. Y decía, hombre, ¿por qué voy a caer en el juego? Sí, los mismos que dicen que andan de saco y corbata, se ponen saco y corbata, pero en Estados Unidos, aquí en este país, andar de saco y corbata es normal. Entonces, caer en el juego de ricos y pobres es caer en el juego de la teoría comunista, marxista-leninista, que una vez me tuvo engañado. Y señalar a todo mundo como rico o como pobre. ¿Qué quiere decir? Que para el danielismo pendejo, que vive hecho mierda, que su familia está aquí en Estados Unidos y vive de las remesas, y que en año y medio vamos a tener más de 7.000 millones de remesas, y que ahorita vamos a tener a finales de este año 5.200 millones, gracias a los que estamos en el imperio, y se mantiene la economía gracias a los que estamos en el imperio. Decir ricos y pobres es la paja más soberana. Miércoles. Entonces, ese cuento de los chamorros, sí, a chamorro, que fueron malditos. La gente de Emiliano Chamorro asesinó a mi tío abuelo, Diomedes Urrutia. Su hermano siguiente
Adolfo Urrutia Díaz, el hermano mayor de mi abuela, mi tío abuelo, que era zapatero, llegó a ser diputado de Somoza García en el 40. En el 46, cuando el doctor Leonardo Argüello gana la presidencia, gracias a que Somoza García hace la maniobra y le roba en el 46 las elecciones al doctor Enoch Aguado, conservador, que era lo mismo. Al mes, el doctor Leonardo Argüello se quiere independizar de Somoza, que era un títere de él, y quiere quitarlo de jefe de la guardia, y se levanta la guardia y Somoza contra él, y en un viaje que hace a México, al mes de ser presidente, mi tío abuelo, Adolfo Urrutia Díaz, se tira un discurso porque ni siquiera era bachiller, por lo menos el tal Daniel es bachiller, era zapatero y llegó a ser diputado porque Emiliano Chamorro y su gente había asesinado a mi tío abuelo Diomedes. Y por eso él llega a ser diputado por Estelí. Y le decían Pico de Oro por las tapas que tenía. Y se lanza un chagüite y los senadores y diputados del Congreso, sin ni siquiera tener un diagnóstico psiquiátrico, declaran a Leonardo Argüello, que lo había puesto Somoza y le había robado las elecciones al doctor Enoch Aguado, conservador, y lo declaran incapacitado mentalmente para gobernar, a una propuesta de mi tío abuelo, hermano mayor de mi abuela, doña Berta Urrutia, y ahí tengo al otro tío abuelo que resultó sandinista, el rey de las polcas segovianas, mi tío Felipe Urrutia. Pues que te vaya bien. Entonces, a estas alturas del campeonato, tenemos que unir todas las fuerzas, vengan de donde vengan, en contra de un monstruo que se llama Daniel Ortega, que ha resultado peor que el Somoza y que además utiliza los mismos mecanismos de Somoza. Las 3P. ¿Se acuerdan de las 3P? Plata para los amigos, plomo para los enemigos y palo para los indiferentes. Esas son las famosas 3P que dictó Somoza. Plata para los amigos, plomo para los enemigos y palo para los indiferentes. Entonces, venir a estas alturas del campeonato a querer convertir este pleito en una lucha de clases de los chamorros ricos, de los Somozas ricos, es caer en el juego de Daniel Ortega. Daniel Ortega engaña a un sector que lo sigue como el presidente de los pobres y tiene más plata que los pelas. Entonces, cuando yo decía que los chamorros están divididos entre los chamorros buenos y los chamorros malos, lo que quería decir que existieron chamorros que fueron caudillos, igual que Somoza, igual que Daniel. Por eso asesinaron a mi tío Diomedes, los chamorros y su gente. Que por cierto es el abuelo, mi tío Diomedes, de aquel que fue vicecanciller en los 80, que se llama Arnulfo Urrutia, que nunca me ha contestado una llamada de ese pendejo, sabiendo que soy su sobrino. Y no ahora, cuando estaba en Nicaragua en los 80, come mierda. Entonces, ahí es donde tenemos que entender
de que también en estos chamorros hay unos que son regulares, buenos y malos. Yo no confío en la cristiana, siempre lo he dicho, ni en Pedro Joaquín. Pero confío en Carlos Fernando. Carlos Fernando, cuando estaba doña Violeta, su madre, y Toño Locayo, su cuñado, y su hermana, que en la práctica era la primera dama, y que pactaron con Daniel Ortega para tener el apoyo del ejército, con Humberto Ortega, para tener el apoyo de Humberto Ortega. Quien ejercía como presidente en la realidad era Toño Lacayo, y ese es uno de los allegados a la familia Chamorro, que no fue bueno, y la cristiana tampoco, porque era en la práctica la primera dama. Doña Violeta, que no sabía nada de gobernar, más bien fue víctima de ello. Pero yo no puedo poner entre ese grupo a Juan Sebastián Chamorro, que jamás ha sido ni somocista ni danielista, mucho menos humbertista. Tampoco puedo poner dentro de ese grupo a la Claudia, que es la esposa del feo, que para mí es honesto, que es Edmundo Jarquín, esposo de la Claudia Chamorro. Tampoco puedo poner en ese grupo a Juan Lorenzo Holman Chamorro, director de la prensa, que hasta aún con las críticas que yo hago, la prensa ha sacado más de 5 artículos sobre mí. Entonces entiendo que este es un sector democrático de los chamorros, y por eso divido a los chamorros en buenos y malos, y que también, a lo mejor para gancho, lo hice mal, que debí establecer los buenos, malos y irregulares. Entonces, ¿cómo voy yo a decir que son iguales a los somocistas o a Emiliano Chamorro, que es un hijo de puta, Juan Lorenzo, Juan Sebastián, la Claudia o Carlos Fernando, que criticó y le aventó penca al gobierno supuestamente de su madre, pero que era el gobierno de Toño Lacayo, en el cual fungía como primera dama la cristiana? Yo no creo en la cristiana, pero creo en Juan San Lorenzo, pero creo en Juan Sebastián, pero creo en Carlos Fernando. Porque es el sector moderno que rompió, inclusive supieron lo que hicieron dentro del frente danielista, cuando Carlos Fernando en el 94, 93 por ahí, se sale y se va con el MRS. Entonces buscan una figura que dirija Barricada, porque Carlos Fernando dirigía Barricada, que tuviera prestigio y pudiera avasallar la acción de Carlos Fernando de haberse ido de la dirección de Barricada. ¿A quién pusieron de jefe de Barricada? A Tomás, porque supuestamente era la figura moral del frente, porque era el único fundador vivo. Una gran mentira. Hay tío Ambaca, que se estaba muriendo antes de caer preso. No sé si ya se murió. Estaba Chico Toribio. Ahí está en silla de ruedas, mamá de la Yaneri, de la Nolvia. Fundadores del frente y que la gente no los conoce. Pero ahí está Chico Toribio. Ahí está tío Ambaca, fundadores del frente. Ah, no, el único vivo. Tomás, mentira. Tomás violó a la hija de un colaborador, que me di cuenta hace 2, 3 años, sí. Y si me hubiera dado cuenta antes, lo denuncio. Que Tomás legalizó el danielismo en decir que había que hacer lo que sea
menos perder el poder, también. Entonces, el clientelismo político es de Daniel Ortega, no es del sector de los chamorros que verdaderamente apoyan la oposición, como Juan Sebastián, como Carlos Fernando y como Juan Lorenzo. Entonces, hay chamorros buenos, hay chamorros malos y hay chamorros regulares. Y a lo mejor hay chamorros peores. Pero Daniel Ortega y el orteguismo, hay buenos, malos, irregulares y buenos. No, solo hay malos. ¿A dónde está el orteguismo bueno? ¿A dónde están los si la única buena es la Soy la América? Pero al final de cuentas ni siquiera es Ortega Murillo, es Narváez Murillo. Entonces hay que ir rompiendo el esquema mental que el danielismo nos ha metido en la cabeza de ricos y pobres. Porque, hombre, ¿has visto que alguien se va exiliado o a trabajar a Rusia, a China, a Irán, a Venezuela, a Corea? No, se van a Estados Unidos. Y hay una manadita de pendejos que le vuelan verga a Estados Unidos, les dicen imperialistas y están a favor de Daniel Ortega, que pudiera ser un 10% de la gente que está aquí en Estados Unidos. Pero los hijueputas, sabiendo que allá en Nicaragua el dólar tiene una función mayor que aquí, ya tienen una pequeña finca, ya tienen 2 casas, ya tienen 3 carros en Nicaragua. Gracias a vivir y trabajar en Estados Unidos. Son come mierda. ¿Sí o no? Entonces, si la mayoría de los exiliados económicos del sandinismo están aquí, que son como 100.000, aquí en Estados Unidos, ¿por qué no están en Cuba, China, Rusia o Corea? Porque este sistema es mejor. Porque este sistema les permite tener carro en Nicaragua y ir 2 veces, 3 veces al año a Nicaragua y los espera un carro en el aeropuerto que lo ha comprado su familia con el dinero que se ganan en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos un salario de 3, 4 mil dólares es un salario de gato, de cualquiera, pues. Yo ni siquiera eso gano porque no gano. Entonces es una pendejada estar en esa lucha de quien anda de saco, por eso me puse saco, y quien anda de corbata, quien anda en chor. ¿O es que han visto ustedes a Laureano Ortega llegar en chor y en chinela a las reuniones con Rusia, a las reuniones con China? ¿O es que ahorita que estuvo en Naciones Unidas, Pitipuá, el enano ese hijo de puta que me llega arriba, abajo de la chiche, Denis Moncada Colindre, andaba en chinela y sin corbata en las Naciones Unidas hace poquito? No andaba de saco y corbata, entonces no coman mierda. No los engañen. Entonces ahora me amenazan, me dicen un montón de cosas. Come mierda. Yo les dije, estos temas son como para 3, 4 videos. Y no hemos salido de los chamorros. Ya saben que tengo problemas con mi vejiga. Y les voy a poner esto para mientras voy al baño. Pero sé que les va a gustar.
Soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser y a nadie impongo mis ideas y respeto las de cada quien. Por muy extrañas que sean, por eso soy como quiero ser y amo la libertad de vivir como yo quiera. Por eso quiero que sepas que no cambiará mi senda, porque yo soy como quiero ser, sin mandatos ni fronteras. Soy como quiero ser, la que quiera que me quiera, la que no me quiera. Soy como quiero ser, sin mandatos ni fronteras. Río cuando quiero reír, Lloro si tengo que llorar. tengo que llorar. Dígame cuántos tienen reportados, por favor. Porque a mí no me lo dice en la pantalla. Lurvin, bienvenido. Chico Olivas, bienvenido. Mauricio Navas, Nick Antonio, Franklin Solís, Alex Neider, Yoran Misael, José Pérez. Fronteras, soy como quiero ser, la que me quiera, la que no me quiera. Mauricio Navas, ¿cuántos tienen reportados y están conectados según sus dispositivos? Vamos a cerrar porque tengo entendido que ya está comenzando el programa de Marlon Powell. Después los invito a verlo. Desgraciadamente mi programa estoy tratando, para ser un poco leal, a comenzarlo una hora antes de lo que en realidad ha sido mi programa. Todavía no quiero entrar a esa situación, pero mi programa comenzaba a las 5:30, 6, hora de California, pero para no entrar en ningún choque con nadie, de repente me coparon los 5 días a las 7 de la noche, hora de Nicaragua. Pero la verdad es que yo tenía mi horario desde las 6:30, 7, hora de Nicaragua, que comenzaba. Pero vamos a ver, pues, cómo se arregla eso. Para terminar, porque nos quedan 4 temas pendientes. Sí, 4 temas pendientes. Vamos a tocar un tema rapidito con el que han venido engañando a Nicaragua días antes de que Daniel rompiera con Taiwán.
después que pasó 15 años chupándole la teta a Taiwán, después que Taiwán le dio el dinero para el estadio, lo desviaron para el proyecto Casas para el Pueblo de Ismar Martínez. Al final ese estadio le cuesta a Taiwán y le quitaron el nombre de Denis Martínez y le pusieron Soberanía. Son unos sinvergüenzas porque ese estadio lo financió Taiwán. Taiwán financió la mayoría de los Casas para el Pueblo y el proyecto de Ismar Martínez. Y cuando la OEA mostró posibilidades de declarar ilegítimo el gobierno de Daniel Ortega, cuando lo OEA el 12 de noviembre del 2021 declaró ilegítimas las elecciones, las cuartas elecciones de Daniel Ortega en el 2021, pues el 18, yo he oído a una persona que he aprendido a tenerle cariño y que antes la atacaba, pero que tiene una posición muy mesurada hoy, Álvaro Somoza, que dice el 19. De acuerdo a lo que yo tengo, es el 18 de noviembre del 2021, que Nicaragua renuncia a la OEA, entra al proceso de acuerdo a la ley, a las normas de la OEA, de 2 años. Es decir, que el 18 es el último día que la OEA, que Nicaragua pertenece a la OEA, y el 19 de noviembre dejaría de pertenecer, pero no es que Nicaragua renunció a la OEA el 19, renunció el 18. Hacer el 18 el último día, el 19 ya no es de la OEA. Entonces, cualquier medida que tomen en la OEA vale pelero. Entonces, si ustedes ven, a menos de 15 días de haber venido yo a Estados Unidos y como 3 meses, he venido peleando para que la OEA declare la ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega. Pero aparte de las entrevistas que me hizo el grupo de especialistas independientes de la ONU de Derechos Humanos, el GREN, que me hizo una entrevista como de 4 horas, se termina en marzo a finales. A ver, la entrevista me la hicieron en marzo, creo que fue, aquí en Estados Unidos, y yo participé en ese informe. Sí, fue en febrero, de los grupos de expertos donde se determina los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, y ese informe de los expertos de la ONU basta para que la OEA declare ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega. No puede venir a decir Almagro que el gobierno de Daniel Ortega es ilegítimo cuando lo que se declararon ilegítimas fueron las elecciones del 6-7 de noviembre del 2021, y el 12 se declaran ilegítimas las elecciones. Antes se tiene que comprender que por derivación el gobierno es ilegítimo. No, declárenlo. Y no lo han declarado. Si se declara ilegítimo el gobierno de Daniel Ortega, pues eso basta para que los organismos regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo BESI, corte la colaboración económica que le ha venido haciendo al régimen. Declararon ilegítimo a Maduro y al gobierno, pero a Daniel Ortega no. ¿Por qué no sancionan a Daniel? ¿Por qué todavía los gobiernos de la Unión Europea siguen prestándole una gran cantidad de decenas y centenas de millones? Porque una cosa es el gobierno como es el Parlamento Europeo, pero cada país mantiene cierta independencia de sus relaciones. Es decir, hay resoluciones que lo tiene que conocer la gente
de la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo, donde están representados todos los países de Europa, que no son vinculantes a cada país, sino en cada país del mundo solo existiese una embajada de la Unión Europea, aunque todos tengan el euro como la misma moneda. Pero ustedes ven que cada país de Europa tiene un embajador en cada país, es decir, que cada país mantiene autonomía política o económica en las relaciones con los demás países, y que eso se vuelve como lo que era el Parlacén. Decidía cualquier país el Parlacén, y el que quisiera de Centroamérica lo cumplía o no lo cumplía. Igual es el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hacerle la gran propaganda a que la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, sanciona a Nicaragua es paja, porque los países de manera individual, organismos regionales, mantienen la relación económica con el régimen. Y no solo eso, hay acuerdos que del 2018 para acá, los países europeos le han completado el cumplimiento y la ejecución del presupuesto general de la República de Nicaragua al régimen de Daniel Ortega. Entonces nos meten gol por la falta de información y porque los medios de comunicación en alguna medida tampoco cumplen con su papel, aun cuando se llaman opositores, de decirle la verdad a Nicaragua. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Solo un punto tocamos de 6. Tenemos como 3 o 4 videos. Pero tratamos de no engañar a la gente, tratamos de no andar atacando a la oposición, tratamos de buscar la unidad y más unidad. Tratamos de no apoyar la lucha de clases que promueve Daniel contra los supuestos burgueses, llámense chamorros, los que se llamen, cuando ellos son el capital más grande de Nicaragua. Estamos luchando porque se entienda también que no es culpa de la juventud chamorro o de generaciones chamorros como Carlos Fernando, Juan Sebastián, Juan Lorenzo, haber nacido en esa familia, como yo no pedí ser hijo de Esteban Cruz y que era palmado. Ellos tuvieron la dicha de nacer en una familia cómoda, pero no lo pidieron. Hoy están a favor de esta lucha contra el danielismo, contra la dictadura, y aquí todos somos iguales. Dejémonos de estar de pajistas, creyéndole a Daniel Ortega que tiene una lucha contra los ricos, cuando el más rico del país se llama Daniel Ortega y su familia. Nuevamente, del programa Todos Somos Nicaragua, y es del país de la democracia, libertad y oportunidad de Estados Unidos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Viva Nicaragua pronto libre. Patria libre para vivir. Daniel, Chayo, Zapera. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.